Sanitaria. Y lo vamos a hacer con Ángel Talavera, es economista jefe para Europa de Oxford Economics. Ángel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ángel, me gustaría que hiciéramos un poco una fotografía general de cómo estamos ahora mismo, a qué marchas estamos avanzando entre unos y otros países en Europa. Bien sabemos que ahora mismo toda la recuperación económica está supeditada a ese avance en la campaña de vacunación. ¿Cuál es la perspectiva general en la que nos encontramos en estos momentos? A corto plazo, yo creo que está bastante claro que la economía europea, incluyendo la española, está en una situación todavía frágil. El primer trimestre lo más probable es que veamos una caída de PIB en la mayoría de países, en España casi seguro, en la eurozona también pensamos que es posible. En parte esto es un reflejo de lo que hemos visto durante los primeros meses del año, de unas restricciones que han seguido en muchos lugares, han estado todavía a nivel bastante elevado. En algunos países, de hecho, estamos viendo una extensión de estas restricciones. Así que a corto plazo diríamos que las perspectivas no son muy buenas, pero creo que el segundo trimestre ya empieza a pintar algo mejor. Creo que nosotros somos relativamente optimistas de que la recuperación sí empezará en el segundo trimestre. El proceso de vacunación ha sido lento, pero ya empieza realmente a recuperar o a agarrar velocidad, como también pensábamos, una vez los problemas de suministro se están resolviendo. Así que pensamos que, cuando salgan los datos hacia atrás del primer trimestre van a ser malos, pero pensamos que a partir de mayo y junio, sobre todo, ya empecemos a ver una recuperación con más fuerza. Ángel, mencionabas, ¿no?, esa posible recuperación o esas perspectivas de recuperación de cara al segundo trimestre de este 2021, pero ¿hasta qué punto podemos decir que estamos pecando quizás de un exceso de optimismo respecto a los últimos 6 meses de este año? Bueno, yo creo que obviamente hay que tener prudencia con las predicciones y esto creo que es algo que todo el mundo tiene que entender, que las predicciones se hacen con la mayor información que tenemos, pero nadie puede asegurar nada. Yo creo que la gran diferencia, y esto es algo que creo que también es bastante sabido ya, es la diferencia en el proceso de vacunación. Estamos en una situación muy distinta ahora en abril de lo que estaríamos a lo mejor en octubre del año pasado, cuando todavía ni siquiera sabíamos cuándo podríamos tener una vacuna disponible. Es cierto que había bastante optimismo al final del año pasado cuando se anunciaron la aprobación de las vacunas, y el principio de año ha sido decepcionante, diríamos, para Europa, comparado sobre todo quizá con Estados Unidos o Reino Unido, pero yo creo que si asumimos que el ritmo de vacunación va a seguir al nivel que está ahora y en el momento en que podamos todavía controlar la enfermedad, que parece que sí se ve cada vez más claro de que hemos aprendido ciertas medidas y que por lo menos no vamos a ver una repetición de lo del año pasado, creo que es por lo menos concebible pensar que la recuperación esta vez empezará. Ahora bien, que nos queda mucho camino todavía para recuperar lo perdido, sí, eso también creo que es de justicia resaltarlo. También es cierto que, en medio de esos avances en la campaña de vacunación, hemos vivido algunos obstáculos, sobre todo por parte de esa crisis de confianza que se generaba en AstraZeneca, ¿no?, con todos los casos de esos coágulos de sangre, los posibles trombos ligados a efectos secundarios adversos, que ya decía la EMA en la semana pasada que sí, que se contemplan como unos efectos adversos fruto de la inoculación de la vacuna, pero que aún así, si mediamos esa balanza riesgo-beneficio, seguían pesando muchísimo más los beneficios respecto a la vacuna. Pero sí que es cierto, Ángel, y quizás supongo que estarás de acuerdo conmigo, que ahora mismo la opinión pública sigue mostrando bastantes temores, preocupaciones respecto a esta vacuna en concreto. ¿Hasta qué punto esto puede afectar, por así decirlo, a que avancen como es debido todas esas, el avance, lo que es la consecución de esa inmunidad de rebaño, que es la que estamos buscando? Sí, estoy de acuerdo. Ha sido un desastre comunicativo, yo creo, en muchos aspectos desde hace ya meses con la vacuna de AstraZeneca, los problemas de comunicación de quién se le puede poner, quién no, mayores de 65, menores de 65, ahora con los trompos. Es obvio que va a tener un cierto impacto. Estoy seguro que hay mucha gente que a lo mejor está empezando a recibir el boca a oreja o mensajes de amigos de que esta vacuna no es la buena. A mí ya me han comentado gente, ¿no?, la buena es la de Pfizer, ¿no? Creo que el gobierno y los medios tienen una responsabilidad muy grande de hacer una comunicación clara, de explicar a la gente cuáles son los riesgos de las vacunas, que no son cero, pero son minúsculos comparados con lo que sería obviamente el riesgo de enfermar. Hay que explicar a la gente, creo que la gente es adulta, tiene que entender que aunque no haya un riesgo cero, nada en la vida lo tiene. Si tomas una aspirina también puedes tener seguramente un efecto secundario o conducir un coche o lo que sea. En ese sentido, yo espero que seguramente habrá ciertos
a corto plazo reticencias en alguna gente, pero yo creo que si la gente empieza a volver a ponerse la vacuna y empezamos a ver pues, que no ocurre nada, aquí en Reino Unido se han suministrado a lo mejor, no sé, de memoria, como 15 millones de dosis de AstraZeneca y la verdad nadie está preocupado al respecto. Creo que es muy importante explicar a la gente estas cosas porque son temas muy específicos, médicos, técnicos, que normalmente obviamente no tenemos por qué saber, pero es responsabilidad de todos los que están al cargo de realmente clarificar de que la vacuna es segura y que la alternativa de enfermar es mucho más peligrosa, obviamente, que la posibilidad de tener un efecto adverso con una vacuna que son todavía muy minúsculos, la verdad. Ángel, pues dando la mirada en España, me gustaría que tocáramos dos aspectos. Por un lado, ese retraso en el envío del plan de recuperación a Bruselas. Sí que es cierto que mantenemos la mirada fija sobre todo en tres patas de ese plan. Hablaríamos de las reformas en el aspecto laboral, de pensiones y también en el plano fiscal. ¿Qué puede suponer ese retraso? Entendemos que es un retraso de cara a organizar, gestionar mejor estos tres aspectos, pero tampoco sabemos hasta qué punto Bruselas se tomará bien el hecho de que España todavía tenga sus deberes todavía por terminar. Bueno, creo que esto es algo común en casi todos los países, ¿no? Tampoco me preocupa excesivamente porque no creo que sea un caso español exclusivamente. Creo que tampoco era muy realista a lo mejor pensar algunos de los plazos que se habían dado para la implementación ya de los fondos europeos y el inicio de la ejecución. Creo que desde hace tiempo ya nosotros dijimos que lo más probable es que los riesgos siempre son de que tardara más de lo que parecía, que no menos. En ese sentido, la aprobación de estos planes, bueno, parece que siguiera su curso. Las cosas en Europa, en este caso, se mueven relativamente lentas. Son planes también muy complejos y tenemos que entender que tampoco son cosas que se pueden hacer de un día para otro. En ese sentido, yo por ahora no estoy tampoco excesivamente preocupado. Un mes o no de retraso tampoco va a significar, creo, algo realmente un gran impacto para nosotros. Estamos hablando de planes que están potencialmente diseñados para diseñar lo que sería la economía en los próximos años. No estamos hablando de un plan de estímulo fiscal inmediato donde la gente está esperando, pues digamos que le envíen, ¿no?, dinero, no como en Estados Unidos o como por ejemplo con la implementación de la renta universal, la renta básica. Son planes donde, digamos, la burocracia va a ser por necesidad, creo, un poco más lenta. Es más interesado realmente en ver cuáles son esos planes finalmente, cuáles son las propuestas que realmente se presentan, que no realmente si se aprueban, pues digamos, a principio de mes o a final de mes. Pues bueno, estaremos muy pendientes de cuáles son las propuestas que realmente se ponen sobre la mesa. Luego, por parte del mercado laboral, Yolanda Díaz la semana pasada anunciaba cómo esos ERTE se van a extender más allá del 31 de mayo. Tampoco es que nos pillara mucho por sorpresa, Ángel, porque era un escenario que se descontaba bastante, pero sí que me gustaría saber de qué forma ese escenario está del todo descontado en las perspectivas de recuperación de cara a la economía española. Bueno, depende a quién le preguntes. Yo puedo hablar por mi propio caso, haciendo las proyecciones que yo hago para España. Efectivamente, digamos, la semana pasada, incluso antes de que fuera un anuncio, todavía no es oficial, pero digamos que ya es como medio aceptado, pues yo en mis proyecciones ya estoy incorporando que los ERTE se iban a extender desde final de mayo hasta finales, por lo menos 3 meses más, hasta finales de agosto. Entonces, esto sobre todo tiene un impacto en las proyecciones de empleo y de desempleo, que mientras los ERTE estén activados seguramente seguirán, obviamente, pues digamos, perturbando esos datos en cierta medida. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esos números, porque hasta ahora realmente han sido comparativamente muy buenos para lo que es la magnitud de la crisis y para lo que es los precedentes históricos de España, que en cualquier crisis, en cualquier recesión, el paro se dispara. Los números hasta ahora han salido muy buenos, pero también es porque hay obviamente un impulso, o sea, un apoyo del Estado que también tiene un coste enorme. En ese sentido, creo que, pues como comentas, hemos visto ya creo que 3 prórrogas de los ERTEs. El hecho de que era evidente de que la actividad económica o la situación médica no iba a estar resuelta todavía para mayo, creo que lo hace pues, casi inevitable. Después del verano habrá que ver. Yo creo que ya la pregunta empieza a ser, a partir de ahora, es cómo va a pintar el verano, qué base de verano vamos a tener a nivel de actividad económica y luego cuándo vamos a empezar a ver estas medidas de apoyo empezar a retirarse ya después, quizá en los meses ya de otoño. Pues nos vamos a quedar muy pendientes de eso, de cómo se plantea el verano este año, si realmente ese levantamiento de las restricciones pues conducen a un aumento del consumo, también a una mayor movilidad. Así que, bueno, Ángel, pues lo emplazamos también a otro análisis más adelante. Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias a vosotros y buenas tardes.